las emociones y cómo influye o cómo más bien nos va a contribuir el CBD en todo este manejo de emociones. Tal vez ustedes han escuchado charlas del Team 2020 relacionado con el manejo de emociones. ¿Y quién está de acuerdo conmigo que para estas épocas, eh, saliendo de todo este tema de pandemia, de cuarentena, de altibajos, nada mejor que aprender a controlar nuestras emociones? Básicamente, hoy venimos a hablarles de la parte biológica, ¿sí? Siempre han escuchado de pronto que hemos tocado temas de desarrollo, crecimiento personal relacionado con las emociones. Hoy van a escuchar un poco la parte biológica, hoy va a ser un poco más teórica la cosa de cómo funciona la creación y el manejo de las emociones en nuestro cerebro. Entonces, ¿quién tiene ya listo papel y lápiz para que desde la teoría vayamos comprendiendo cómo podemos contribuir no solamente a nuestro desarrollo, sino, ¿por qué no?, a las personas que trabajan con nosotros y a las personas a las cuales les estamos ofreciendo este maravilloso producto. ¿Listo? Entonces, arrancamos pues entonces. Hoy, como les decía, vamos a ver el cerebro, ¿sí? Como un órgano. ¿Listo? Hoy vamos a ver la parte científica de todo lo que se esconde detrás de las emociones. Y vamos a reconocer un poco la importancia de la mente y de la conciencia dentro de todo este proceso. ¿Listo? Básicamente porque la conciencia utiliza nuestro cerebro como un órgano, ¿cierto? Y utiliza todo lo que nosotros aprendemos y todas las experiencias que tenemos a lo largo de la vida y los convierte en impulsos electroquímicos, llamados también pensamientos. ¿Listo? Uno no dice, ay, tuve un impulso electroquímico, no, uno dice, no, tuve un pensamiento. ¿Listo? Entonces esos pensamientos electroquímicos son pensamientos y estos pensamientos a su vez son los encargados de crear emociones. ¿Listo? Entonces, todo lo que pensemos tiene la capacidad de generarnos emociones. Y luego la mente comienza a jugar un papel importante desde dos planos, el consciente y el subconsciente. ¿Listo? Si aquí hay colegas míos que sean psicólogos o licenciados en psicología, eh, les pido tener un poco la mente abierta porque pues Freud estaría revolcándose en su tumba donde me escuche hablar de la mente subconsciente. Pero acá es importante, ¿sí? Acá es importante. Para nosotros que estamos en otra onda de crecimiento personal y todo el tema, el subconsciente es importante. ¿Listo? Y básicamente la mente consciente sería poner el cerebro en acción. Por eso decimos que las personas están conscientes o perdieron el estado de conciencia. ¿Listo? Y dentro de esa conciencia, que es la que a la final tenemos que empezar a trabajar con el tema de las emociones, está distribuida en dos planos, en una subjetiva y en una objetiva. La subjetiva es todo lo que creamos a partir de nuestras experiencias propias, ¿sí? Nuestro entorno, nuestra familia, nuestros papás, nuestro trabajo, cosas así. Y hay una mente que es objetiva, que es una mente más, digamos que creada a partir de todo lo que ha sido, por así decirlo, la evolución de la humanidad. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a hablar un poco de cómo ya hay cierta codificación en nuestro cerebro. Vamos a hablar, básicamente, existe una teoría del doctor Paul MacLean, donde dice que nosotros tenemos tres cerebros, ¿sí? Pero literal, no es que tengamos tres cerebros metidos en la cabeza, no. Nuestro cerebro se divide en tres partes. Esto sale de una teoría evolucionista en el que el cerebro ha ido creciendo con el pasar del tiempo. Para quienes somos creyentes, pues usted tome lo que le conviene. ¿Listo? La teoría básicamente dice que tenemos tres cerebros. Uno reptiliano, que prácticamente es el encargado de desarrollar todas esas funciones básicas del cuerpo. ¿Sí? Ahí es donde se condensa toda la información que todos en general tenemos. ¿Sí? Respirar, levantar los brazos, caminar erguidos. ¿Sí? O sea que si usted mira a la raza humana, todos tienen ciertos componentes particulares. En el que nos vamos a detener a hablar, el que es objeto de nuestra charla hoy, es este cerebro emocional. ¿Listo?
Este cerebro emocional básicamente es donde está todo el sistema nervioso autónomo del cuerpo y el sistema límbico, que es el que vamos a tocar aún más a profundidad. Y el tercero, que es este azulito que está acá, llamado cerebro humano o neocórtex. Es donde se alberga todo lo que aprendemos, todo lo que somos. Básicamente también se dice que allí se alberga el libre albedrío, porque también allí es donde el cerebro genera el razonamiento. Y gracias al razonamiento es que podemos tomar decisiones, elecciones. Aquí dentro del cerebro en general, podemos encontrar varios componentes que la verdad, si los analizáramos a fondo, pero pues por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, se darían cuenta ustedes que tienen mucho que ver con el tema de las emociones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el hipocampo, que se encarga de, a partir de las experiencias que todos tenemos, ¿sí? Crear recuerdos a largo, a mediano y a corto plazo, ¿sí? Estos recuerdos, la característica fundamental para que puedan ser almacenados en nuestro cerebro es que estén anclados a una emoción muy fuerte, sea contributiva o no contributiva, como usted lo quiera llamar, sea amor o sea odio. La emoción, el calibre de la emoción tiene que ser muy alto para que el hipotálamo diga, ok, esto se queda o esto se va. ¿Listo? Tenemos la más importante, digamos que dentro de lo que vamos a ver hoy, que es la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro encargado de almacenar, crear, proporcionar emociones. La amígdala trabaja básicamente 4 emociones, que son las emociones primitivas, las emociones primarias, y cuando nosotros experimentamos alguna sensación, alguna experiencia, creamos nuevas emociones a partir de la interacción de esas 4 primitivas, que son la agresividad, la alegría, la tristeza, el miedo y el asco. Esas son las 5. Todos compartimos esas mismas 5. Y vienen de mucho tiempo de evolución, ¿sí? Por ejemplo, la agresividad, dice la teoría que básicamente la aprendimos cuando vivíamos en cavernas y que si no hubiéramos aprendido de la agresividad no hubiéramos tenido miedo y ya no existiríamos como raza, ¿sí? Ya los depredadores nos hubieran comido hace mucho tiempo. Entonces digamos que son emociones que tenemos desde ya bastante tiempo y las compartimos. El sistema límbico básicamente lo que hace es operar a nivel subconsciente, ¿sí? Aquí vamos a sentarnos un poco ya entrando, vamos a empezar a entrar en materia sobre cómo nos podría empezar a contribuir el CBD, ¿sí? Básicamente porque el sistema límbico lo que hace es crear todas esas respuestas que nuestro cuerpo requiere en el momento, de acuerdo a la situación a las que nos estemos enfrentando. Y esto también está basado en experiencia, ¿sí? El sistema límbico atrae todo lo que hemos aprendido con el tiempo. Un ejemplo, un animal va y bebe agua, ¿sí? En un bebedero y de repente sale un cocodrilo e intenta comérselo. Básicamente lo que va a hacer el cerebro es crear un recuerdo a partir de esa experiencia con la emoción del miedo, ¿sí? Y le va a decir, ok, esta vez no nos vamos a meter ahí a tomar agua, nos vamos por otro lado. ¿Listo? Si no tuviéramos esa capacidad, si no tuviéramos esa habilidad, se nos olvidaría que cada vez que vamos a tomar agua a ese lugar, está el cocodrilo y tarde que temprano podríamos resultar siendo víctimas de él. Dentro del sistema nervioso o el cerebro, digamos que la parte que más nos atañe para esta charla son las neuronas. ¿Listo? Hay diversos tipos de neuronas. Están las neuronas sensoriales, que básicamente se encarga de recibir todos los estímulos que nosotros podemos percibir tanto del exterior como inclusive del interior de nosotros. Están las motoras, que son las que llevan información específica a ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Un ejemplo, no sé, te pellizcas un dedo y la acción rápida es quitar la mano, ¿cierto? Te estás quemando, pum, quitas rápido la mano. Si no tuviéramos ese tipo de neuronas, nos quemaríamos y la mano la dejaríamos ahí. ¿Listo? Tenemos las neuronas unipolares. Básicamente, estas neuronas están clasificadas por su longitud, ¿sí? Hay unas neuronas que son mucho más largas, son mucho más extensas y logran generar un tipo de conexiones mucho más intrincado en el cerebro. Entonces,
De allí se desprende inclusive una teoría sobre neuroplasticidad, que sería tema de otra charla, pero básicamente es cómo nuestro cerebro se puede adaptar siempre y cuando nosotros elijamos adaptarlo. ¿Sí? Ese cuento de que el cerebro no, ¿cómo es que dice? Perro viejo ya no aprende trucos. Eso no es verdad, ¿sí? Nuestro cerebro tiene la habilidad de adaptarse siempre que nosotros podamos tomar la elección de querer generar nuevos patrones de conducta, nuestro cerebro puede hacerlo y gracias a todo este tipo de neuronas, ¿listo? Entonces, bueno, hasta ahí digamos que un poco la introducción. Ahora le voy a dar paso a Luzmita para que nos hable un poco sobre todo el proceso sináptico que generan las neuronas. Bueno, muy buenos días para todos. Creo que Jennifer hizo una excelente presentación acerca de quiénes está hablando. Sin embargo, para los que no han tenido la oportunidad de escucharme en capacitaciones anteriores, muy bien lo dijo ella, soy bióloga de profesión, mamá presente, dedicada a la docencia y enamorada de este grandioso proyecto. Bueno, vamos a dar continuidad a la charla que iniciamos junto con Julián. Para mí es un honor compartir el día de hoy tarima con él. Bueno, Julián venía hablándoles ya un poco acerca de cómo es la estructura un poco del cerebro, cuál es la parte del cerebro que de manera específica controla toda esta parte de emociones. Nos habla un poco acerca también de cuáles son algunos de esos tipos de neuronas que tenemos en nuestro sistema nervioso, específicamente allí en el cerebro, en donde está el control de las emociones. Aquí es importante resaltar dos términos que a veces podemos confundir: lo que es una hormona y lo que es un neurotransmisor. En el caso de las hormonas, una hormona es liberada por una glándula endocrina y ese producto que libera, esa hormona es liberada al torrente sanguíneo. Mientras que en el caso de un neurotransmisor, este es liberado por las neuronas en el espacio sináptico. ¿Cuál es el espacio sináptico? Ese espacio que queda entre neurona y neurona, ¿sí? Y se forma en las vesículas sinápticas. Las hormonas se comunican con los órganos, mientras que los neurotransmisores van solo hacia un tipo de células. ¿Cuáles son esas células? Las neuronas. Ellas solamente se comunican entre neuronas. Las neuronas son las que se encargan de enviar información mediante la sinapsis. La hormona tiene un tiempo prolongado de acción, mientras que el de un neurotransmisor, ese tiempo es corto respecto al tiempo de acción de una hormona. Sin embargo, cabe resaltar que algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, como es el caso, por ejemplo, de la noradrenalina. Es decir, que una hormona puede ser también a la vez neurotransmisor, pero un neurotransmisor, cuando es solamente un neurotransmisor, no tiene la función de una hormona. Hemos hablado en charlas previas y también de ello nos han hablado algunos de nuestros capacitadores que hemos tenido sobre la sinapsis. Sin embargo, aquí cabe resaltar que hay dos tipos de sinapsis. Está la sinapsis eléctrica, que es ese mensaje que se envía mediante un impulso de tipo eléctrico que pasa directamente desde una neurona a otra, y debido a que el espacio que hay entre esas dos neuronas es muy pequeño, no se requiere de esos neurotransmisores, sino simplemente por impulsos eléctricos. Mientras que en el caso de la sinapsis química, esta se da debido a que ese espacio entre neurona y neurona es mucho más amplio, ¿sí? Entonces, aquí un impulso eléctrico no podría pasar, ¿sí?, de una neurona a otra. Entonces, aquí es donde se requiere de la presencia de esos neurotransmisores. Entonces, las neuronas presinápticas lo que hacen es liberar ese neurotransmisor y este se encarga de difundir ese mensaje, ese estímulo que viene a través de esa neurona presináptica y lo pasa a la neurona postsináptica, que es la que recibe el mensaje. Entonces es importante tener en cuenta eso. No en todas las neuronas están involucrados los neurotransmisores, solamente aquellas en donde el espacio es mucho más amplio y por eso se requiere la presencia de ellos.
Vamos a hablar acerca de algunos neurotransmisores. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy de neurotransmisores? Porque son ellos los que están directamente encargados de la regulación de esas emociones. Entonces aquí Juli nos va a hablar un poquito acerca de esos neurotransmisores. Ok, listo. Bueno, ¿qué son los neurotransmisores, mis amados y mis queridos? Póngale cuidado. Los neurotransmisores básicamente se encargan de generar lo que nosotros conocemos como emociones. ¿Listo? Esto se crean a partir de cierta experiencia. De acuerdo a lo que el cuerpo necesite, envía un estímulo nervioso al cerebro y el cerebro envía la orden de qué tipo de neurotransmisor podemos estar utilizando. ¿Listo? Perdón. Básicamente, aquí, bueno, encontramos una serie de neurotransmisores encargados, por ejemplo, de controlar el miedo, el amor, la euforia, ¿sí? Pero bueno, más adelante vamos a hablar de ellos. Les quiero hablar en particular del GABA. ¿Por qué del GABA? Básicamente, desde mi oficio, desde lo que yo me dedico, me gusta enseñarle a las personas que no podemos encasillar las emociones dentro de un concepto positivo o negativo, ¿sí? Básicamente todas las emociones son contributivas, absolutamente todas. Las personas dirán, pero ¿cómo el miedo puede ser algo contributivo? Pues gracias al miedo sigues vivo. Lo complejo es cuando nos quedamos en esas emociones, porque esas emociones pueden llevar a trastornos, ¿sí? La euforia, por ejemplo, puede llevar inclusive a la esquizofrenia. ¿Sí? Si nosotros viviéramos todo el día alegres, happy, llevados de la felicidad, resultaríamos esquizofrénicos en algún momento. Si viviéramos con miedo todos los días, pues viviríamos deprimidos, llegaríamos a tener depresión. Y acá hay un neurotransmisor en particular que, digámoslo así en términos jocosos, sería como el coach de todos los neurotransmisores, ¿sí? Y es el GABA. Es el que se encarga, este neurotransmisor es el que se encarga de vigilar y controlar que esos índices de neurotransmisores anden equilibrados, ¿sí? Usted puede permitirse sentir cualquier emoción, no hay ningún problema con eso, pero cuando usted note que hay una emoción que particularmente usted vive ahí metido, ya hay que hacer algo, ¿sí? Porque esto sí puede llevar a algún trastorno. Ahí ya se puede complicar un poco la cosa. Pero las emociones, mis queridos, son de lo más normal y todas están permitidas experimentarse. Entonces, aquí Luzmita les va a hablar un poco sobre cada neurotransmisor y cada una de las emociones para que tomen nota, pues. Bueno, vamos a hablar específicamente el día de hoy solamente de algunos de ellos. Como se dieron cuenta, la lista es bastante extensa y eso que solamente están colocados, digamos que los más relevantes. Ya Julia habló de uno de ellos, que es el GABA, que actúa como un inhibidor y que precisamente hace lo que él ya mencionó. Y vamos a hablar de otros 5 que actúan de manera muy puntual en la regulación de todo lo que son esas emociones. Y en qué momento es que pueden llegar a generar una sensación, o perdón, una emoción que no, digamos que tiene las emociones no son ni buenas ni malas, de eso ya más adelante les va a hablar también Juli. Simplemente que nosotros las hemos como encasillado en eso, porque esos estados o esas emociones que nosotros podemos vivir en algún momento, es necesario vivirlas, porque si no, también eso nos puede llegar a generar algún otro tipo de desequilibrio. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando esas neurotransmisores no están en las cantidades adecuadas, que no están en su equilibrio. Entonces aquí tenemos el primer neurotransmisor, que es la serotonina. Esta serotonina ha sido catalogada en términos generales como la hormona de la felicidad. Y resulta que los niveles altos de serotonina producen en nuestro organismo calma, pueden proporcionar también paciencia, control de nosotros mismos, son los que nos llevan a poder sociabilizar, adaptarnos a las situaciones, a tener un humor estable, ¿sí? Cuando yo hablo de niveles altos y estoy hablando de poder tener estas
emociones que son las adecuadas, estoy hablando de que esté en un equilibrio. Pero también podemos ver que cuando esto se sale de las cantidades normales en que debe estar, cuando esos niveles de serotonina son bajos, que nos pueden ocasionar en cuanto a las emociones, nos pueden llevar a un estado de tristeza, ¿sí? Mientras que si se da en niveles altos, si hay una gran cantidad de producción de serotonina, ya no dejamos de pasar de un estado de alegría, de felicidad, a un momento de euforia que también nos puede llevar a generar ansiedad. Y de esto también obviamente se pueden desprender otras situaciones, como en el caso de la tristeza, nos puede llevar también, incluso cuando esto se da de una manera muy prolongada, la pérdida de memoria, la pérdida de atención, la pérdida del sueño. Si está en niveles altos, nos puede llevar a tener alucinaciones, a tener fiebre y algo que se conoce como el síndrome de la serotonina. Aquí ahora tenemos la dopamina. En el caso de la dopamina, este neurotransmisor es conocido como la hormona del placer. Y esta hormona, ¿qué hace? Se encarga de crear un terreno favorable a la búsqueda del placer y de las emociones, así como también un estado de alerta. Nos ayuda a potenciar también el deseo sexual. Al contrario, cuando su síntesis o liberación se dificulta, puede aparecer también desmotivación e incluso llevarnos a estados de depresión. Por ello, los niveles altos de dopamina se relacionan con un buen humor, también tienen que ver con esas fases de enamoramiento, con esos espíritus de iniciativa, de emoción, despiertan también y participan en todo lo que tiene que ver con el deseo sexual. Y los niveles bajos pues nos llevan a estados de depresión, de desmotivación, de indecisión y a un descenso también de la parte del líbido. Otro neurotransmisor aquí supremamente importante es la adrenalina, que se conoce como la hormona del temor. ¿A cuánto nos ha pasado que de repente vamos por la calle y pasamos por alguna casa, de repente allí en el antejardín hay un perrito y el perrito inmediatamente pega un ladrido terrible y nosotros simplemente nos sobresaltamos, nos pegamos un susto terrible porque nuestro organismo no estaba preparado para recibir esa situación. Entonces inmediatamente se activan mecanismos de alerta y dentro de esos mecanismos de alerta hay una gran liberación de adrenalina. Entonces, esta hormona también pues tiene que ver con todo lo que es la depresión y la reclusión en uno mismo cuando está en bajos niveles. Entonces viene depresión, desmotivación, también apatía. Y cuando está en altos niveles, aparece también asociada con procesos de ansiedad y también con la irritabilidad. Entonces, cuando usted está irritable, probablemente está teniendo una gran cantidad de liberación de adrenalina o cuando está ansioso. Y a esto pueden estar asociadas otras situaciones que nos llevan, por ejemplo, a tener hiperactividad, un estrés agudo, insomnio. También a nivel fisiológico se puede generar lo que es la tensión arterial. Y en el caso de los niveles bajos, pues nos puede llevar a un aumento de peso, a generar fatiga, también a una baja excitación sexual. La siguiente, Juli, gracias. Tenemos ahora la noradrenalina. Este neurotransmisor es reconocido como la hormona del estrés, ¿sí? Es un neurotransmisor que en cantidades normales nos va a llevar a crear un terreno también favorable para todo lo que son los procesos de aprendizaje, para todo lo que es la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y también tiene que ver un tanto con la parte sexual. En niveles reducidos, cuando hay un déficit en la producción de esta hormona, nos puede llevar a la depresión. Nos puede generar también dificultades en la memoria, falta de energía, de concentración y también de motivación. Nos vamos dando cuenta que muchas de ellas actúan básicamente en la generación y el control de las mismas emociones.
Cuando están en altos niveles, este neurotransmisor nos lleva también a generar irritabilidad en nuestro organismo. Sentimos también ansiedad y nos puede llevar también a procesos de estrés. Y esto hace que se aumente la presión arterial, que la frecuencia cardíaca no esté dentro de los rangos normales y también nos va a provocar todo lo que tiene que ver con hiperactividad. Y el quinto neurotransmisor, bueno, sexto con el GABA del cual Juli les habló, del que vamos a hablar hoy es de la oxitocina. Este neurotransmisor es conocido como la hormona del amor. Muy interesante, ¿no? Está comúnmente relacionada a sensaciones de bienestar social y la creación del sentido de la confianza y la estabilidad psicológica, ayudando mucho en todo lo que tiene que ver en las interacciones humanas. Entonces esto facilita el que nosotros nos podamos relacionar con las personas. Cuando de repente tenemos dificultades en esa parte, podemos entrar a mirar si de repente hay un déficit en la producción de oxitocina. Incluso hay estudios que pues es algo que todavía está en proceso de investigación, que nos hablan que aquellos niños que sufren de autismo, el poder generar la regulación de un incremento en la producción de oxitocina podría facilitar el que se mejoren toda esa sintomatología de sociabilidad de la cual carecen estos niños. Entonces, pero es algo que todavía está en estudio. Esta hormona también es responsable por ayudarnos a establecer todo lo que es la empatía y vínculos emocionales profundos con los demás, y también favorece la relajación a nivel mental. Investigaciones muestran que los cannabinoides aquí, por ejemplo, que se encuentran en el cannabis, pueden influir en el sistema endocannabinoide e incrementar la producción de esta hormona, gracias a que la anandamida va a tener un papel muy importante favoreciendo la producción de este neurotransmisor y obviamente ayudando y beneficiando todo lo que tiene que ver con el establecimiento de lazos sociales y la cercanía hacia los demás. Bueno, ahora en esta parte ya Juli les mencionó que hay 5 emociones primarias o 5 emociones básicas, emociones que nos las ilustran muy bien a través de esta película muy hermosa, ¿sí?, que se llama Intensamente, en donde nos mostraron esas 5 emociones y cómo es que funcionan allá en nuestro cerebrito. Nos lo mostraron de una manera muy animada, pero que nos dan muchas pautas acerca de cómo funcionan cada una de esas emociones. Entonces aquí los neurotransmisores y las hormonas tienen mucho que ver en nuestro estado de ánimo y cómo nos sentimos, como ya lo pudimos ver. ¿Me regalas la siguiente? Bueno, aquí vamos a hablar entonces de esas 5 emociones básicas o primarias. En cada una de ellas vamos a mirar un poco la parte biológica, cómo es que están esos niveles de neurotransmisores y también un poquito de la parte desde el coaching o desde la psicología de cómo se ve cada una de estas emociones. En el caso de la alegría, que es la primera que tenemos aquí, la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina son los neurotransmisores encargados de distintos ámbitos relacionados con todo lo que tiene que ver con esta emoción, que es alegría, felicidad, básicamente estamos hablando de lo mismo. ¿Y cómo actúa aquí o cómo nos puede ayudar el CBD? El CBD lo que hace aquí es activar directamente el receptor de la serotonina, confiriendo de este modo un efecto antidepresivo. Entonces, si en algún momento ya nos pasamos de
estar tristes a empezar a presentar una sintomatología de depresión, aquí nos va a ayudar muy bien el CBD. Y la alegría está producida por un neurotransmisor específico que, pues aquí están las endorfinas, la serotonina y todo esto, pero el CBD va a actuar específicamente sobre la serotonina, va a actuar específicamente en la anandamida, aumentando estos niveles de serotonina y también nos puede ayudar también un poco en todo lo que tiene que ver con el neurotransmisor de la dopamina. Entonces ahora les doy la palabra a Julio. Gracias, Luz. Básicamente, mis amores, visto desde la programación neurolingüística, ¿sí? Aprender a controlar emociones como la alegría te puede llevar a evitar caer en la trivialización de las cosas, ¿sí? Cuando vives en estado de euforia, cuando vives muy alegre, comienzas a trivializar absolutamente todo. Básicamente, desde la PNL, aplicándole, por así decirlo, el CBD de alguna forma, lo que vas a hacer es a contribuir de manera consciente a cambiar la estructura de lo que está generando el exceso de, por ejemplo, las endorfinas, la serotonina, que generan de manera, por así decirlo, exagerada, el neurotransmisor que está llevándote a vivir en euforia. Vuelvo y repito, las emociones no son buenas ni son malas, ¿sí? Sin embargo, quedarse en ellas podría generar algún tipo de trastorno. En el caso de las personas que ya han sido, digamos que, afectadas por algún tipo de trastornos como la esquizofrenia, lo recomendable es que siga su tratamiento con su psiquiatra, con su medicación, ¿sí? No la vaya a suspender, ¿sí? Porque en ninguno de los casos el CBD entraría a reemplazar lo que este medicamento está haciendo, porque este medicamento está diseñado específicamente para ayudarle a usted a controlar ese tipo de emoción, que es lo que va a hacer el CBD en este caso, ¿sí? Si usted lo que está experimentando en este punto específico es una euforia, ¿sí? Lo que le va a ayudar a hacer el CBD es a regular, ¿sí? Esa hiperactividad, por ejemplo, en el caso de los niños, ahorita me hacen una pregunta con un niño, ¿sí? ¿Le va a ayudar? Sí, le va a ayudar, le va a contribuir. Adicional a que le va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad, puede ayudar a incrementar el nivel de atención y concentración. ¿Listo? Importantísimo esa parte, porque normalmente los niños, me di cuenta durante mi experiencia trabajando en colegios, que los niños son encasillados como hiperactivos, ¿sí? Cuando realmente los niños muy probablemente o tienen un nivel coeficiente muy alto y lo que están viendo los aburre, ¿sí? O dos, tienen una dificultad de atención o concentración, ¿sí? El CBD les va a ayudar a focalizar eso y va a ayudar a sacar a los niños del aparente grupo de personas hiperactivas causadas por la euforia, ¿sí? Entonces, algunas entidades o algunos colegas, lamentablemente, caen en el error de encasillar a los niños como eufóricos o como hiperactivos, básicamente porque no comprenden que de trasfondo hay otras cosas como la atención y la concentración. Eso por este lado. ¿Listo? Bueno, ahora venimos con la segunda emoción, que es la ira, ¿sí? Esta es ocasionada por bajos niveles de serotonina, puede dar lugar a problemas de ira o agresividad. Altos niveles actúan como inhibidor, liberando también la noradrenalina, que lo que va a hacer es aumentar la presión arterial y nuestro ritmo cardíaco, y eso genera pues que haya un mayor nivel de esta emoción, que haya más irritabilidad. Y también aquí actúa la dopamina. Y hay estudios que demuestran que el CBD posee un efecto en la reducción de la agresividad y que esta sustancia cumple un papel como inhibidor debido al hecho de que facilita la activación del receptor 1A de la serotonina, que es el responsable de los efectos de este neurotransmisor. Entonces, si hay un alto nivel de serotonina, recordemos que nos puede llevar incluso a la esquizofrenia, como lo decía hace un momento Julián, y lo que hace el CBD es empezar a regular las cantidades que se están liberando de ese neurotransmisor o de todos los que tengan que ver con ese proceso de irritabilidad. Correcto, muy bien. Así como el GABA lo titulé el coach de los neurotransmisores, este es el neurotransmisor de los emprendedores.
¿Listo? Si usted es emprendedor, este es un neurotransmisor. De hecho, ¿quién acá se ha leído, por ejemplo, el libro de las 4 personalidades? Hay personas que se hayan leído el de los colores, que hay personalidades por colores. El rojito representa a las personas matemáticas, calculadoras, que les gustan los números, que son unos duros, que son líderes. Por eso, no creo que sea coincidencia, pusieron a este personaje también rojo. Básicamente, si logramos controlar estos neurotransmisores, la vamos a sacar del estadio. ¿Cuál es el inconveniente con este neurotransmisor? Básicamente, si no aprendemos de inteligencia emocional, nos puede llevar al ego, a la ira, a la rabia, ¿sí? Pero si logramos focalizarlo de una manera consciente, coherente, créeme que la vas a sacar del estadio. Entonces, de hoy en adelante, este va a ser tu mejor amigo, ¿sí? Este va a ser tu mejor amigo. Si eres emprendedor, aprende a controlar este neurotransmisor y el CBD te va a ayudar a regularlo, ¿sí? Básicamente porque los niveles de ansiedad son muy comunes en las personas que tendemos a emprender, ¿sí? Cuando estamos muy quietos, sentimos que no estamos haciendo absolutamente nada, ¿cierto? Y cuando estamos acelerados, cuando estamos a 1000 por hora, también nos da ansiedad porque tenemos tantas cosas que no hacemos mucho. Entonces podemos caer en la ira, ¿listo? Entonces, ojo con eso. El CBD va a ayudar muchísimo a controlar este tipo de emoción. Bueno, ahora venimos con esta tercera emoción. Escríbanme ahí en el chat cuántos de ustedes y cuántos de los que estamos aquí en la sala hemos sentido alguna vez esta emoción, hemos sentido miedo, de pronto miedo al fracaso, miedo a una pérdida, porque normalmente esta emoción está relacionada con la pérdida de algo, ¿sí? Muy bien, sí, yo también muchísimas veces he pasado por esta sensación. Entonces, como les decía, está relacionada con la pérdida de algo, pero desde la parte biológica, ¿qué es lo que sucede allí dentro de nuestro organismo? Cuando se genera miedo, aquí intervienen básicamente 3 de esos neurotransmisores de los cuales hemos hablado el día de hoy, que son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Cuando ellos se bajan del nivel de equilibrio es cuando entramos en ese estado de miedo. La mezcla de estos 3 y su influencia es lo que hace que sintamos esa sensación, esa emoción de miedo. El hecho de que intervenga la serotonina en la dopamina y la noradrenalina también produce esa sensación de angustia e incluso que también nos puede llevar un poquito a ansiedad. La noradrenalina y la adrenalina juegan un rol supremamente importante en este tipo de emoción. Al exponernos a una situación de miedo, lo que sucede en nuestro cerebro es que se libera adrenalina para agudizar la percepción y la capacidad de la memoria y que podamos retener ese instante que acaba de ocurrir o ese suceso que acaba de ocurrir en nuestra memoria para así poder analizar bien la situación. Porque lo importante de estas emociones no es evitarlas, hay que vivirlas, hay que habitarlas. Sin embargo, es importante de cada emoción siempre aprender algo para que podamos, ¿sí?, reflexionar y no volver a caer en la misma situación, ¿sí? Entonces, en esto nos ayuda bastante lo que es la noradrenalina para poder retener específicamente qué fue lo que sucedió en ese momento. Entonces, también puede llevarnos a situaciones ya un poco más complejas de las cuales les va a hablar Julio. Ok, muy bien. De acuerdo con lo que está diciendo Luz, básicamente la noradrenalina es la encargada de llevar al neocórtex. ¿Se acuerdan la imagen de los 3 cerebros? El cerebro azulito. El cerebro azulito es el que se encarga de almacenar la nueva información a partir de la experiencia. Hagan de cuenta que el neurotransmisor que permite eso es la noradrenalina. Una de las formas desde la conciencia de empezar a hacer buen uso de ella es reconocer que un ser infinito no tiene por qué perder algo. ¿Listo? Tú como ser infinito no pierdes absolutamente nada. De todas formas, cuando nos enfrentamos a una pérdida como un duelo, es inevitable sentir
el miedo. O sea, no digan, ay, no, no sé, Dios no lo quiera, falleció un ser muy querido y obviamente siguen siendo humanos. Básicamente, lo que va a hacer la diferencia entre la emoción y el aprendizaje es cómo le damos el manejo a la situación, ¿sí? Reconocerla, experimentarla, sentirla, soltarla y chao. ¿Sí? Si nos quedamos ahí, nada que hacer. Uno de de la forma en que más se experimenta el uso de la noradrenalina aquí en el network marketing es llamar. ¿Alguna vez le ha pasado que usted le dicen llame? Ay, no. Ay, no. ¿Sí? Básicamente porque también tenemos en nuestro inconsciente ese miedo a ser rechazados, no solamente a perder, sino a ser rechazados. Entonces, una de las formas en que ustedes pueden comenzar a trabajar el manejo de este neurotransmisor para generar nuevos entrelazamientos entre sus neuronas y crear nuevos aprendizajes en el neocórtex es vencer el miedo. No es desaparecerlo. Nunca, nunca procuren desaparecerlo porque es una guerra que nunca va a acabar y ya la perdieron. ¿Listo? O sea, no va a desaparecer, pero sí la podemos utilizar a nuestro favor. ¿Listo? Si no tuvieras miedo, dice por ahí un adagio, quiere decir que el sueño todavía no es tan grande. Si las rodillas no te tiemblan, es porque tu sueño todavía no es tan grande. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de este sentimiento que también sé que todos hemos vivido en algún momento, que es la tristeza. Si bien el miedo nos está como anticipando la pérdida de algo y por eso se genera ese temor, la tristeza ya se da es porque hemos perdido algo, porque se dio la pérdida de algo, bien sea de un familiar, de algo muy querido, puede ser una mascota, ¿sí? Alguien escribía hace un momentico que había sentido eso cuando perdió un familiar. Yo también lo sentí cuando perdí a mi madre, ¿sí? Es una emoción que indiscutiblemente se genera ante una pérdida de algo muy apreciado. Esta emoción se da por la disminución de la noradrenalina y de la serotonina en el cerebro, que es responsable de la aparición de esta emoción. La noradrenalina se encarga de mantenernos en alerta para alejarnos del peligro, activa nuestro instinto natural, pero también tiene un papel importante en nuestros estados de preocupación. Un bajo nivel de noradrenalina puede producir falta de atención, escasa capacidad de concentración y depresión. Cuando estamos en este estado, no solamente es que nos sentimos tristes, sino que vienen de la mano otras situaciones que se dan, como el que de repente no ponemos atención a muchas situaciones porque en ese momento nos encontramos sumergidos en la situación que generó esa tristeza, y es aquí donde están actuando tanto la noradrenalina y la serotonina, que han bajado su nivel de producción. Ok, aquí con el miedo hay algo súper importante. Básicamente, digamos que es una de las emociones que más encuentro yo en consulta, por ejemplo, ¿sí? Ya sea de coaching, de programación. Básicamente, el miedo es la oportunidad, ¿sí? Para crear cosas nuevas. Siempre. Siempre que tengas miedo, hay una oportunidad para crear algo nuevo. ¿Listo? Si ustedes se van y miran la historia, muchas de las mejores obras de arte han sido creadas en la tristeza, ¿sí? En la tristeza profunda. Muchos artistas impresionantes de la historia, como Van Gogh, ¿sí? Usaron su tristeza como musa. Entonces, la tristeza, ahí es donde volvemos y somos insistentes. No es buena ni es mala. La tristeza simplemente es tristeza. Es un estado. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer para aprovechar cuando sentamos esta emoción? Uno, aproveche para tomar CBD porque le va a subir la emoción, ¿sí? Aproveche, póngalo a prueba. Ajá, póngalo a prueba. Es una de las cosas que más le recomiendo yo a la gente cuando me vienen a consulta por depresión. ¿Ok? Vamos a probar esto. Y si no le sirve, me cuenta.
a las 3 horas ya el estado de ánimo cambió. ¿Listo? Básicamente porque el CBD lo que va a hacer es contribuir a la carga de nuevas neurotransmisores, ¿sí? Digamos que el GABA es uno de los cuales va a entrar a funcionar, ¿sí? Ey, espéreme que es que estamos produciendo mucha noradrenalina, pare un momentico, bájele. ¿Listo? Esa es una de las formas. Y dos, aproveche esos momentos de tristeza para reflexionar. Ok, primero, ¿esta tristeza es mía? Tengan en cuenta que muchas veces nosotros le compramos las emociones a otras personas. Y dos, si esta tristeza es mía, que no estoy viendo, que si lo viera, aprendería. ¿Sí? Básicamente, si estás pasando por una emoción, lo que requieres es comprender el momento que estás viviendo, ¿sí? Ok, no sé, tengo tristeza porque todavía no soy Aria. Ok, ¿qué puedo hacer para ser Aria? ¿Qué no he hecho que si lo hiciera me volvería Aria? Ay, que estoy triste porque está lloviendo. Ok, ¿qué control tienes tú sobre la lluvia? Ninguno. Suelta eso que no es tuyo. Y deja de llenarte de noradrenalina, porque eso te va a llevar a estancarte, quedarte quieto, inmóvil, paralizado. ¿Listo? Mi luz. Bueno, y finalmente venimos con nuestra quinta emoción básica, que es el asco. Pues normalmente de todas estas 5 emociones, digamos que esta es una de las que menos habitamos, ¿sí? Sin embargo, también podemos llegar a habitarla en algún momento. Esta sensación está involucrada o involucra más bien los receptores 5H3 de la serotonina que están involucrados con el funcionamiento de todo lo que son los centros cerebrales que se encargan de la regulación del vómito. ¿Por qué hablo del vómito? Porque normalmente cuando viene ese tipo de sensación se activa toda esta sensación también de vómito y puede generar náuseas, puede generar finalmente vómito. La estimulación de estos receptores también desencadena el vómito. No solamente están involucrados los receptores de serotonina, que son los 5HT3, sino también los receptores de dopamina. Son los que de manera específica actúan en la regulación de esta emoción. Y aquí el CBD tiene una función supremamente importante. ¿Por qué? Porque él actúa como modulador alostérico antagónico potente. ¿Por qué antagónico? Recordemos que antagónico quiere decir que va a producir el efecto contrario. Entonces, si los receptores 5T3 se encargan de generar el vómito, entonces al CBD ser un antagónico lo que hace es inhibir el efecto de estos receptores actuando como un excelente antiemético. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que son sometidas a tratamientos de quimioterapia, estas sustancias que están entrando a su organismo para combatir esos procesos de cáncer, lo que hacen también es empezar a generar esa sensación de vómito. Entonces aquí por eso es supremamente importante que tener nuestro CBD como coayudante en el tratamiento de esas enfermedades en donde tienen los pacientes que están sometidos a tratamientos de quimioterapia para que regulen eso y no vengan a generar esas sensaciones de náuseas ni a generar mucho menos esos vómitos. Entonces ahí él actúa como un excelente antagónico, evitando que se produzca esta sensación de náusea y finalmente vómito. Ok, frente a esta emoción en particular, si ustedes se dan cuenta, no solamente los neurotransmisores juegan un papel importante, sino también los receptores. Es decir, que esta emoción va a generar a nivel, por así decirlo, psicológico, un impacto no solamente mental, sino también físico, lo cual va a sobreestimular ciertas condiciones que van a comenzar a determinar cómo nos vamos a comportar. Entonces, ojo porque es normal ver a personas en consulta, esto lo digo yo en consulta, en el tema de liberación de emociones, por ejemplo, que hay que trabajar con la humildad, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque nuestra parte consciente está diseñada
y lo vamos a ver ahorita más adelante, básicamente para que nosotros sobrevivamos, ¿sí? Nacer, comer, reproducirnos, morirnos, no es más, ¿sí? Entonces, claro, cualquier cosa que nuestra mente consciente interprete como extraño o raro, lo único que ella necesita es una respuesta, y necesita una respuesta rápida a lo que está sucediendo. Cada vez que nosotros experimentamos el asco, nuestra mente consciente lo que hace es buscar la razón de por qué estamos sintiendo ese asco. Obviamente hay un componente físico que está pasando. Los receptores y los neurotransmisores están jugando un papel importante, pero nuestra mente subconsciente lo está relacionando con muchas otras cosas. Una de las oportunidades que ustedes tienen cuando sientan esta emoción, básicamente es de crear conciencia frente a la humildad. ¿Sí? Hay muchas personas que, por ejemplo, caen en el error de segmentar o dividir a las personas de acuerdo a su forma de verse. Por ejemplo, con los habitantes de la calle es muy común. ¿Listo? Entonces dicen, no, es que a mí me da asco cómo huele. Ese asco te puede llevar a la indignidad, ¿sí? Y de manera inconsciente comenzar a generar un patrón de comportamiento en el cual vas a comenzar a segmentar con qué personas te relaciones y con el cual no. Un ejemplo en el que eso sería poco contributivo para una red de mercadeo es cuando empiezas a hacer tu lista y dices, no, este no tiene plata, ¿sí? Mira hasta dónde puede llegar una emoción básica, como el asco, ¿sí? Y que nosotros diríamos, no, pues el asco tiene que ver con algo podrido. Sí, obviamente, hay algo físico, pero a nivel subconsciente empiezan a pasar muchas más cosas en las que empiezas a segmentar hasta el punto de llegar a crear una barrera tan grande que la humildad y la conciencia no pueden interactuar. ¿En qué te va a ayudar el CBD? Lo que decía Luzmita, básicamente como es un antagonista, lo que va a ayudar es a funcionar de manera contraria y permitirte no experimentar esas emociones. Acuérdate que el neocórtex lo que hace es guardar una sensación más una emoción, crea una realidad. Entonces, si tú te permites sentir el asco a nivel físico y el asco a nivel consciente, ¡pum!, creaste una realidad. ¿Listo? Ya terminando, entonces aquí básicamente lo que les estaba hablando ahorita, nuestra mente consciente controla el 10% de todo lo que somos nosotros, nuestros objetivos, el enfoque, el análisis, las decisiones, la fuerza de voluntad, ¿sí? Que es todo, digamos que la parte del neocórtex, de todo lo que creamos como verdad para nosotros a partir de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos han enseñado, inclusive todo lo que viene ya preprogramado en nosotros mismos, ¿sí? Ya nosotros venimos con unas condiciones características de todos los seres humanos, con unas condiciones características de lo que son nuestros papás, nuestras mamás, nuestros abuelos, ¿sí? Y ya en la mente subconsciente, que es el 90% de absolutamente todo realmente de lo que hacemos y poca atención a veces le prestamos, es lo que definitivamente somos nosotros, nuestros hábitos, las emociones, la confianza. Encontramos ahí emociones como el miedo, ¿sí? Todo lo que nos genera bloqueos. Y esto tiene mucha relación con la parte del cerebro. Si nosotros tuviéramos más tiempo y pudiéramos sentarnos acá a analizar la funcionalidad de cada parte del cuerpo, del cerebro, perdón, los lóbulos, los segmentos en los que están divididos, podríamos llegar a la conclusión de que tan solo el 10% de nuestro cerebro se encarga de las funciones básicas. El otro 90% tiene funciones que van mucho más allá y que ya se está comprobando que científicamente de que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Es decir, no se preocupe que usted no va a morir como está. No, si usted elige cambiar patrones de riqueza, de pobreza por riqueza, lo puede hacer así, ¿sí? ¿De qué manera le puede contribuir el CBD? Mucho, ¿sí? El sistema endocannabinoide está en el cerebro también, entonces aproveche eso para que su cerebro tenga la posibilidad de crear nuevas conexiones neuronales que le permitan a usted crear una nueva versión de su yo. Ay, es que yo soy así, así me muero. Mentira, eso no es verdad. ¿Listo? Ay, es que toda la familia es pobre. Y entonces yo tengo que ser pobre. No, señor. ¿Listo? Bueno, ya para cerrar, y de manera ya bien específica, vamos a hablar cómo nos puede aportar
el CBD en el control de todas estas emociones, no en el control de la tristeza como tal, ni de la alegría, ni nada de esto, porque son emociones básicas y es importante habitarlas, es importante poder estar en ese momento cuando la situación la da, porque yo no le puedo decir a una persona, no le podemos decir a una persona que se le acaba de morir un ser querido, no puede llorar, no puede estar triste, no se trata de eso, se trata de que el CBD nos venga a aportar un gran apoyo cuando estas emociones pasan de ser emociones a estados anímicos como la esquizofrenia, cuando hay altos niveles de euforia, o como la depresión, cuando ya permanecemos mucho tiempo en ese estado de tristeza. Entonces es allí cuando los niveles de esos neurotransmisores se encuentran totalmente desequilibrados, que están en niveles muy altos o en niveles muy bajos, generando todos estos tipos de trastornos, es allí en donde el CBD nos va a ayudar. Entonces recordemos que nuestro CBD es un CBD de espectro completo que tiene una gran cantidad de componentes. ¿Y cuáles son de todos esos componentes los que de manera específica y puntual nos van a ayudar a nosotros en el control de todas estos estados anímicos que no son para nada buenos si estamos ahí de manera permanente? En el caso de los cannabinoides tenemos de manera puntual 3 de ellos, que son el CBG, el CBN y el CBD. Cada uno de ellos tiene propiedades fabulosas que nos van a ayudar en la regulación de la depresión, de esos estados anímicos de euforia, de ya miedo que nos lleva a la ansiedad. También tenemos en el caso de los flavonoides, tenemos que todos ellos nos aportan algo muy, muy importante y de manera específica uno de ellos que veíamos hace como 15 días, que es el canferol. Estos flavonoides en los últimos 30 años se ha realizado una intensa investigación sobre sus acciones en el sistema nervioso, entre las que sobresalen sus propiedades como ansiolíticos, sedantes, antidepresivos y anticonvulsivos. Entonces, si nosotros estamos hablando de que son sedantes, de que son antidepresivos, pues espectacular porque nos van a ayudar con este tipo de situaciones. También se ha demostrado que estos efectos son mediados principalmente por los receptores GABA, en particular por el receptor GABA-A. Recordemos que yo les mencionaba que hay 3 receptores GABA, que son el GABA-A, el B y el C. Entonces, en el A de manera puntual es donde nos ayuda, por lo que los flavonoides han sido reconocidos como una nueva familia que pertenece o que está dentro del grupo de las benzodiazepinas. Recordemos que estos son fármacos, pero este es un producto completamente natural, es decir, que a diferencia de una benzodiazepina, no va a presentar esos efectos colaterales que estos medicamentos sí producen dentro de nuestro organismo. En el caso de los terpenos, tenemos como una lista de 6 terpenos más o menos que están dentro del CBD, pero de manera puntual los que nos van a ayudar en estos estados anímicos son el mirceno, el limonelo y el linanol. El mirceno tiene un efecto sedante, el limonelo es ansiolítico y el linanol también es ansiolítico, entonces también nos van a ayudar con la regulación de todo esto. En términos generales, recordemos que el CBD tiene una estructura muy similar a uno de esos endocannabinoides tan importantes que se producen de manera muy natural dentro de nuestro organismo, que es la anandamida. Ellos son muy similares en estructura y en cuanto a los efectos que producen dentro de nuestro organismo. Ambos pueden mejorar nuestra resistencia al estrés y reducir la sensación de ansiedad. El CBD mejora la señalización de la anandamida, lo que permite que nos ayude a aliviar los síntomas que se pueden presentar en pacientes que ya empiezan a manifestar estados de esquizofrenia. Recordemos que el CBD favorece la producción de anandamida, ya que inhibe a la enzima que se encarga de degradar su producción. Entonces, al inhibir el efecto de esta enzima, pues vamos a tener mayor producción de anandamida, que es excelente para nuestro organismo porque también favorece la producción de receptores como por ejemplo la serotonina. También me encontré
con que un nuevo estudio de la Universidad de Leiden en los Países Bajos está explorando los efectos de la anandamida, producido, pues ya como les dije, naturalmente en nuestro organismo y su papel en la extinción del miedo. Ellos lo que hicieron fue tomar unos ratoncitos de laboratorio y suprimieron en algunos de ellos la producción de anandamida y los sometieron a situaciones de generación de miedo y se dieron cuenta que los que estaban en el grupo de control, en donde la anandamida estaba en una producción óptima, y aquellos en los que no había una buena producción de anandamida, los de una baja producción se mantenían en esa situación constante de miedo, mientras que en el grupo control, en donde las cantidades de anandamida estaban en niveles óptimos, la situación de miedo desaparecía, iba desapareciendo y se iba regulando. Entonces, pero todo esto está en un proceso de estudio, pero pues ya es un gran avance el saber que también nos puede ayudar a controlar esas situaciones de miedo. Y también la anandamida incrementa los niveles de oxitocina. Recordemos que la oxitocina está relacionada también con todo lo que son esas sensaciones agradables de bienestar, de alegría, la parte del amor, todo esto que nos permite relacionarnos y tener un adecuado estado de sociabilidad con todas las personas que están a nuestro alrededor. También la anandamida, ¿sí? Tiene una relación directa con la gravedad de los síntomas psicóticos, ¿sí? Entonces, en pacientes tratados con CBD se ha demostrado que hay una sustancial mejoría clínica. Estos niveles de anandamida han aumentado, lo que puede sugerir que el CBD contribuye a mejorar la psicosis. ¿Por qué? Porque favorece la producción de anandamida, ese endocannabinoide tan importante en nuestro organismo. Y también hay estudios con pacientes de esquizofrenia en donde se encontró que el administrarles CBD, esos niveles se elevaron sustancialmente y empezaron a desaparecer esos síntomas de psicosis. En el caso de la depresión, el CBD posee también propiedades ansiolíticas y calmantes, por lo que es utilizado en el tratamiento de trastornos de ansiedad. Y también en un estudio específico con mujeres que tenían altos niveles de depresión, el otro endocannabinoide importante en nuestro organismo, que es el 2-AG, se encontró que es significativamente bajo. Y se demostró que también el administrar CBD ayuda a regular las cantidades de este endocannabinoide y obviamente mostraron una sustancial mejoría en este trastorno de depresión. Entonces aquí vemos todos los aportes y todos los beneficios que el CBD y específicamente el que nosotros tenemos en este momento en la compañía pueden aportar en el manejo de esos trastornos cuando las emociones no son manejadas adecuadamente. ¿Y por qué hablo específicamente de nuestro CBD? Por lo que ya hemos dicho en otros momentos. Podemos encontrar diferentes CBDs en el mercado, también CBDs de extracto completo, pero solamente hay uno que tiene el porcentaje de absorción tan alto, que es de 94% y es el CBD Ultracell, que nos ayuda a que los resultados sean óptimos y que se den en tiempos relativamente cortos frente a un CBD que podamos encontrar en el mercado. Entonces, hasta aquí el día de hoy, pues esta es la información que queríamos compartir junto con Julián para todos ustedes. Espero que haya sido de un gran aporte y que esto les pueda ayudar en su crecimiento.